Sean muy bendecidos, bendecidas. Estamos en un video más de cortes celestiales. Soy Marisa y este es un video que estoy rehaciendo em, después de muchos años, de 4 años. Bueno, y este es el canal y tengo 221 videos en el canal. Y el logo del canal, o digamos el motivo del canal, el principio del canal es el arrepentimiento, que es un camino muy poco transitado. De hecho, pongo el arrepentimiento es el camino menos transitado y es un elemento importantísimo para, em, para poder tener respuesta a nuestras oraciones. Te voy a compartir una presentación que hice que es un remake de un video, pero creo que va a quedar más claro ahora porque ya sé más cosas. Entonces vamos creciendo juntos en el conocimiento de las cortes celestiales, que es una revelación para estos días. Yo llegué a las cortes celestiales porque yo estaba muy frustrada de no encontrar la solución a un pacto impío que yo había hecho con uno que era mi amigo y que me había propuesto un pacto de amistad, y yo por educación le dije, bueno, pues está bien, ¿no? Y me fastidió con ese pacto porque luego me di cuenta que él usaba ese pacto de amistad para ir con Dios y decirle, pero ella tiene un pacto de amistad y es conmigo y está obligada a darme plata y a darme esto y a darme lo otro. Y entonces él en el espíritu agarraba mis bendiciones y las desviaba hacia él. ¿Puede suceder eso? Pues ¿cómo no va a suceder? Bueno, no te aburro con toda la historia porque esa historia ya la platiqué yo en mi testimonio de cómo llegué yo a las cortes celestiales y un video que te digo, te invito a que nos hagamos responsables de nuestra vida de oración. Porque yo creía que yo necesitaba que mi pastor me diera una bendición pastoral para romper ese pacto, ¿sí? Pues, ¿qué crees? Que si me hubiera bendecido, el pastor Enrique no hubiera roto el pacto y yo a lo mejor me hubiera tardado más en llegar a las cortes celestiales. Entonces te voy a decir, no te rindas, solo porque tus oraciones no han sido respondidas hasta el día de hoy, no quiere decir que Dios no las está respondiendo. Y hay cosas que es mejor, en vez de hacer guerra espiritual, ir a las cortes celestiales. ¿Por qué? Bueno, pues te voy a poner aquí. Porque Dios primero juzga y luego hace guerra. Y eso está escrito en el Apocalipsis capítulo 19. Dice, entonces vi el cielo abierto y había allí un caballo blanco. Su jinete se llamaba Fiel y Verdadero, el Señor Jesucristo. Porque juzga, primero juzga con rectitud y luego hace guerra, que también es justa esa guerra. Ok, bueno. Para ayudarte, bueno, cuando entré a las cortes celestiales y me puse a investigar, conseguí estos dos libros, los conseguí, y luego, curiosamente, me hice muy amiga de Jackie Hanselman, y Jackie me invitó en el 2019 a ir a Carolina del Norte a tomar un curso que iban a dar ella, que dieron ella y su amigo Ron Horner, y tienen traducidos estos dos libros al español y son gratuitos en el canal porque ellos dieron su permiso para que yo te los regale. No te puedo regalar otros libros porque son de paga y hay que pagar por ellos, pero estos dos son gratis. Y te pongo también un montón de recursos aquí abajo en la descripción del video para que tú puedas encontrar otras oraciones, en fin. Silenciando al acusador. Es un libro de oraciones y cómo proceder en la Corte Celestial de Misericordia. Es la explicación de por qué las cortes la Corte de Misericordia en particular. Ahora, ¿por qué entramos a la corte o para qué vamos a ir a la corte celestial? Para cualquier cosa, pues vamos a ir realmente a borrar cosas de nuestro pasado. Entramos a las cortes para borrar registros. ¿Registros de qué? Registros de lo que nos tiene puesto el diablo en su librito negro o sus libritos del infierno, para corregir registros, es decir, para reescribir registros celestiales, para que se realinee nuestro destino divino, porque nuestro destino perfecto que Dios planeó para nosotros está escrito desde antes de que nosotros nazcamos, pero incluso antes de que nazcamos ya hay gente a la que ya la han maldecido o la han rechazado, ¿me entiendes? O sea, sus propios padres los han rechazado o los han abandonado, y entonces hay un rechazo hacia ese bebé incluso desde antes de que se geste, y empiezan
el diablo empieza a desviar tu destino divino y entonces no puedes alcanzar tu destino divino que Dios tiene para ti. ¿Por qué? Por causas externas, no por causa de Dios. Y bueno, para registrar nuestro arrepentimiento, porque el arrepentimiento es un arma espiritual poderosísima, igual que lo es el perdón, son leyes espirituales. No podemos ser perdonados si no nos arrepentimos. Si no perdonamos, no vamos a ser perdonados, dice Dios, ¿no? Tenemos que incluso que amar a nuestros enemigos, ¿no? Entonces, como te decía, bueno, pues este es el arrepentimiento, el camino menos transitado, es el fin de este canal, enseñar arrepentimiento. Y bueno, ¿qué temas podemos llevar ante las cortes celestiales? Pues iniquidades heredadas. Marisa, no sé qué es una iniquidad. Bueno, a ver, te enseño un momentito. ¿Dónde estoy acá? Aquí, esta es la palabra abón, que en el diccionario del doctor Strong es la 5771 y quiere decir iniquidad, culpa, pero también castigo por la iniquidad. ¿Sí? Es decir, no solamente es la perversión, sino es el castigo por esa perversión. Mira, aquí dice, iniquidad es iniquidad, castigo, castigo por la iniquidad, castigo por su iniquidad, ¿no? Aquí vienen algunos ejemplos en Génesis 4:13, que es cuando Caín mata a Abel y Dios le está increpando y le dice a Jehová, mi castigo es demasiado grande para soportarlo, ¿no? Cuando Dios dice, serás consumido por la iniquidad de esta ciudad. Ah, no, para que no seas consumido por la maldad, por la perversión de esta ciudad, ¿no? Aquí viene todo esto en el diccionario Strong, en el Bible Hub, está en inglés, pero pues yo le dije aquí, tradúcemelo al español, ¿no? Y es culpa, pero es también la consecuencia o el castigo. Hay que tener cuidado. Bueno, continuemos con otros temas, ¿no? Esta es la perversión heredada. Luego, tenemos que registrar en los tribunales celestiales nuestro propio arrepentimiento y borrarle al diablo todo lo que nos tiene. Hay que cancelar una serie de documentos que tiene el diablo en contra nuestra, como certificados impíos. Por ejemplo, cuando nuestra familia ha hecho hechicería, brujería, chamanismo, santería, lo que se te ocurra, lectura de cartas, cuando nos hemos ido a hacer limpias, el diablo nos emite un certificado diciendo, esta es hechicera. Cuando hemos hecho pacto impíos, como ese que te contaba yo del pacto con el amigo aquel, ¿sí? De amistad que no era de Dios, era un pacto que estaba operando en contra mía. ¿Y tú cómo lo cancelas? Pues hay que ir a las cortes celestiales y arrepentirse de haber hecho ese pacto. Los altares de maldad. Cuando hay altares y hay cualquier cantidad de altares, porque los hemos heredado de nuestra familia, nos han pactado en los altares, nosotros mismos hemos levantado altares a través de nuestras malas actitudes, de nuestra propia desobediencia a Dios, ¿no? Y si hemos hecho hechicería, pues hay altares de hechicería en contra nuestra, pero también están los altares malvados de la familia del padre, de la madre, te los dejo aquí abajo, las oraciones de renuncia, de arrepentimiento. Te dejo aquí abajo unas ligas con las oraciones para que renuncies a ellos. Los matrimonios espirituales. Eso puede ser que estás casado con un espíritu inmundo o puede ser que traes un lazo almático también, ¿sí? No necesitas haber tenido relaciones íntimas con una persona para crear un lazo almático, incluso para crear un matrimonio espiritual. Con que haya el lazo almático con una persona a nivel amoroso se puede generar y te lo escribe el diablo en el infierno solamente porque andamos de frívolos diciendo, no, es que sin esta persona yo me muero, si no me caso con él, con ninguno, si no es con ella, con nadie, no te vas a casar con nadie más que conmigo, te dice el exnovio o la exnovia. Bueno, se crea un lazo almático, se crea un matrimonio espiritual, pero también puede ser que te pegaron un esposo o una esposa espiritual para que no te cases con nadie más. ¿Sí? Te pegan ahí un espíritu que se cree tu marido y no te puedes casar. ¿Por qué? Porque pues, te pegaron un espíritu ahí que se cree tu marido. O a lo mejor te casas, pero nunca vas a tener un buen matrimonio porque hay alguien más que reclama a su esposo o a su esposa
que dice, pues si yo soy el espíritu familiar de no sé qué, yo estoy casado con esta o con este, ¿no? Y no puede tener intimidad con el marido o con la mujer. Son cosas reales. Yo sé, suena un poco loca, pero son cosas reales. Luego, todo lo que se pueda llevar a un tribunal en la tierra, por ejemplo, temas legales, pues hay que llevarlos primero a las cortes en el cielo para tener éxito en los tribunales en la tierra. Luego las acusaciones, nos acusan de toda clase de cosas, algunas son falsas, otras son ciertas. Sean ciertas o sean falsas, hay que llevarlas ante Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aunque sea una acusación falsa, hay gente que te acusa falsamente, pero está convencido de lo que te está acusando es cierto, ¿no? Por tu culpa no me casé, por tu culpa no fui feliz, por tu culpa perdí ese empleo, perdí esa oportunidad, perdí, en fin, ese proyecto, ese contrato, esa promoción, y hay acusaciones que tú dices, pero si yo no tuve nada que ver en esto, pues aunque sea falso, hay que tener arrepentimiento identificativo y llevarlas ante Dios, porque entonces le borramos sus libritos de maldad al maligno, ¿sí? Lo que tenga que ver con dimensiones espirituales, siempre mejor hacerlo desde las regiones celestiales, también las regiones de cautiverio espiritual y todo lo que tiene que ver con injusticias cometidas contra nosotros y nuestra familia, tenemos que llevarlo ante las cortes. Bueno, a lo mejor no, digamos que no es limitativa esta lista, podría haber más cosas, pero son las que puse en esta lámina y por supuesto te puedo compartir los vínculos para este tipo de videos, ¿no? Cancelación de certificados impíos, cuando hemos tenido parientes hechiceros o cuando nosotros hemos hecho idolatría, adoración profana, cuando nos hemos leído las cartas, hemos aprendido a leer las cartas o nos hemos ido con el babalao y la limpia y todo esto. La disolución de maternidades y paternidades impías que están en contra tuya. Por ejemplo, cuando yo hice esta enseñanza y esta oración porque yo tuve una madrastra que fue la segunda esposa de mi padre, que se fue de esta casa diciendo, los voy a matar a todos, así pierda yo mi alma, con hechicería. ¿Pero qué crees? Que ella lo hacía con la autoridad de una madre, porque esa maternidad no se había cancelado. Porque cuando mi padre nos la presentó, dijo, "Ahora aquí tienen a su nueva mamá, ¿no?" Y lo hacía con la autoridad de una madre que se le había dado esa autoridad. Entonces había que disolver esa maternidad impía. Puede ser una paternidad impía. Y bueno, pues no te aburro, Coco, ahorita en esto. Bueno, no es aburrido, pero no te canso con esto porque no tenemos tiempo para ver esto, pero están ahí los videos. Cancelación de certificados matrimoniales impíos, esto de los esposos y esposas espirituales. Para romper altares, hay varias oraciones de romper altares. Esta es la de hechicería, pero también hay del altar del dispersador, en fin, ¿no? La oración por cuando también nos vamos a dirigir y vamos a la creación y cuando vamos a hacer trabajo de redención de la creación y vamos a reconciliarnos con la creación, debemos hacerlo desde los lugares celestiales, porque hemos pecado contra la creación, hemos embrujado la creación, hemos cometido hechicería, y si no nosotros, nuestros ancestros, y le han ofrendado cosas en altares impíos de maldad, de brujería, de hechicería, de manipulación espiritual, a los vientos, a las aguas, para que llueva, para que no llueva, para que no se inunde, para que esté la cosecha bien, ¿sí? Y hemos embrujado la tierra, las aguas, los vientos. Pues ahí están las oraciones. Esta que te contaba yo de cómo romper pactos impios, muy importante. ¿Por qué? Porque todo tiene un fundamento legal en la esfera espiritual y nuestras oraciones requieren una base legal para ser respondidas. A lo mejor hemos estado ejercitando un protocolo de oración incorrecto o de una manera incorrecta. Santiago nos dice en la epístola de Santiago, ustedes no reciben porque no saben, porque no piden. Y para acabarla de amolar, cuando piden mal. Entonces hay que pedir bien y hay que hacerlo con las bases, siguiendo las leyes espirituales de nuestro Dios. Si tu oración no ha sido respondida, tiene que haber una razón legítima para ello, ¿sí? Eh, puede ser que no hemos caminado en perdón, en fin, vamos a ver eso en otro video.
Y mucho tiene que ver con acusaciones. No estamos acusados, por ejemplo, esto que te decía yo de los matrimonios espirituales. Es que nos acusan, es que no eres una buena esposa o y uno dice, bueno, pero ¿por qué no soy una buena esposa? Ah, porque te pegaron un marido espiritual y ese marido espiritual está reclamando sus derechos matrimoniales y tú no puedes tener intimidad con tu esposo por eso. O te lo pongo de otra manera, ¿no? O sea, viene una bruja y te quita el marido. Y resulta que hay una razón legítima y legal para ello. A lo mejor el marido es, es fruto de una unión ilegítima o es una persona nacida en ilegitimidad fuera del pacto matrimonial. Es muy difícil que una persona nacida fuera del pacto matrimonial pueda mantener una relación, ¿sí? Entonces ahí vas viendo cómo hay razones por las cuales te están afectando las hechicerías, las brujerías, las acusaciones, ¿sí? Son implicaciones de maldad, de culpa, de pecado, que están diseñadas para obstaculizar el cumplimiento de los propósitos de Dios para tu vida. Como esta acusación que yo te decía, o sea, todas esas cosas que yo te enseñé, esas razones por las que vamos a las cortes, se pueden traducir en acusaciones. Por ejemplo, el amigo con el que yo tenía un pacto de amistad impío, decía, pero es que su bendición tendría que venir para acá porque ella no me está dando plata. Si ella es mi amiga, ella debiera darme plata. Si estamos en pacto, ella tendría que estar dándome dinero. Es una acusación, pues me robaba mis bendiciones. 2 años no tuve yo empleo, ¿ves? O sea, ¿estás cumpliendo con el propósito de Dios para tu vida? Pues yo digo que sin empleo no lo estaba cumpliendo. Bueno, si lo que se dice es contrario a la palabra de Dios, es una acusación y no se originó con Dios, ¿sí? O sea, tú puedes saber, porque nuestra conciencia, nuestro espíritu nos convence de que hemos hecho lo malo. Bueno, pues es tu conciencia o es el Espíritu Santo, es la palabra de Dios que te dice, oye, mira, aquí dice que hay que honrar al padre y a la madre, ve a ver a tu mamá el domingo, trata bien a tu papá, ve a cuidarlos cuando están enfermos, si hay un enfermo en el hospital, hay que ir a visitarlo, hay que acompañar a la gente cuando está de duelo, en fin, todas esas cosas que Dios dice que hagamos, ¿no? Eh, bueno, si nuestra conciencia nos lo dice, bueno, es la palabra de Dios, pero si son acusaciones como es que tú no me has dado plata, es que me gustó más la otra mujer y ya me fui con otra. Pero ¿por qué me dejaste de querer si estamos casados? No, pues la otra ya me gustó más, porque tú eres mala esposa. ¿De dónde si yo no he sido infiel, no? Pero bueno, pues por ahí hay acusaciones que te hace el exmarido o la exsuegra de por qué hizo bien su hijo en dejarte. Esa es una acusación. Eso no es de Dios, ¿sí? Y hay que llevarlo ante los tribunales. ¿Y qué pasa? Pues que esas acusaciones, fíjate, ¿quieres distinguir bien lo que es una acusación? Cuando te agota tu fuerza, cuando te saquea tus bienes, cuando te merma tu familia, cuando ves merma y agotamiento de tus recursos y de tus bienes y de tus relaciones, se trata de una acusación, ¿ok? ¿Cómo enfrentamos las acusaciones? Muchas de ellas con arrepentimiento identificativo. ¿Por qué? Porque a lo mejor son falsas. O a lo mejor nosotros creemos que son falsas, pero a lo mejor tienen un fundamento, pero que nosotros no lo conocemos en ese momento. Y en Mateo 5, Jesucristo mismo nos dice, ponte de acuerdo con tu adversario. Aquí podríamos traducirlo con tu acusador, ¿sí? Mientras vas con él en el camino, no sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia y seas echado en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último centavo. ¿Cómo le hice yo para que me dejaran de desviar mis bendiciones? Pues fui y le pedí a Dios, "Ah, perdóname, perdóname, yo hice un pacto impío, soy culpable. Perdóname, borra, destruye, haz añicos, hazlo polvo, pulverízalo, quémalo hasta que no quede ni ceniza de ese pacto impío y que nadie lo pueda ya reclamar en el espíritu. ¿Sí? Así, fácil. Pero hay un protocolo, pero no te preocupes porque el protocolo está en el canal. Ahora vemos. Un ejemplo de la corte puesto por Jesucristo en Lucas 18. Jesús le refiere esta parábola.
para enseñarles que los apóstoles debían orar en todo tiempo y no desfallecer. Se entiende que si a los apóstoles se les dijo, nosotros también. Y les dijo, había en cierta ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre alguno. Y había en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él constantemente diciendo, hazme justicia de mi adversario, hazme justicia de mi enemigo, hazme justicia del acusador, ¿sí? O puede ser, hazme justicia de esta enfermedad, me han puesto una enfermedad o me han hechizado, hazme justicia de eso, ¿sí? Y por algún tiempo él no quiso, pero después dijo para sí, aunque ni temo a Dios ni respeto a hombre alguno, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que por venir continuamente me agote la paciencia. Y el Señor dijo, escuchen lo que dijo el juez injusto, porque si el juez injusto, continúa Dios diciendo, si el juez injusto, siendo injusto, le hizo justicia a esa mujer, cuánto más su Padre Celestial que los ama, les hará justicia a ustedes rápidamente. Ahora, ¿por qué, Marisa, dijiste aquí la enfermedad? Bueno, porque yo te puedo decir que yo me lesioné una rodilla y fue a causa de la hechicería. ¿Cómo sabes qué es hechicería? Uno sabe cuándo es hechicería. No me vas a creer que mis hermanas y yo todas hemos tenido problemas de rodilla o de huesos. O sea, ¿cómo va a ser? Y todas en un lapso de 3 años empezaron a manifestarse. Esas son hechicerías que se van poniendo para que se activen en un cierto momento. Marisa, ¿quién te la hizo? Ay, pues ¿quién crees que me la hizo? Bueno, la señora esa de la que te hablé. Pero bueno, está perdonada. Ahora, debemos de orar sin cesar, ¿sí? Oye, Marisa, ¿cuántas veces hago una oración de tu canal? Pues hasta que tengas paz en tu corazón. Pablo nos dice que la paz sea el árbitro de tu corazón, ¿sí? Supongamos, dice Jesucristo, que uno de ustedes tiene un amigo y a medianoche va y le dice, amigo, préstame 3 panes. Pues se me ha presentado un amigo recién llegado de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y el que está dentro le contesta, no me molestes, ya estaba cerrada la puerta y mis hijos y yo estamos acostados. No puedo levantarme a darte nada. Les digo que aunque no se levante a darle pan por ser amigo suyo, sí se levantará por su impertinencia y les dará cuanto necesiten. Entonces, ¿qué debemos ser? Dice que nos podemos entrar con denuedo ante el trono de misericordia, ante el trono de la gracia, pues hay que entrar y insistirle a Dios hasta que sea, ¿no? Y las oraciones en el canal las puedes hacer hasta que tengas paz, las puedes hacer 1, 10, 15, 20 veces las que necesites. Ahora ve, ¿por qué vamos ante las cortes de misericordia? Porque en un tribunal de justicia, la familia es responsable de las deudas de la persona que fallece. En este caso ponemos el ejemplo de un padre, ¿no? Entonces, se pone una demanda contra la herencia que impide que la herencia sea recibida por la familia hasta que se pague esa deuda. Por decirte algo, te heredan una casa, pero está hipotecada. Pues hasta que no pagues la hipoteca de esa casa no vas a tener propiedad y posesión plena de tu casa o de tu departamento o del carro o de lo que sea. Del mismo modo, los pecados no confesados y las iniquidades, es decir, esa perversión familiar en la línea de sangre, puede ser utilizados en contra tuya, porque el acusador, el diablo, en el tribunal del cielo, está allí para obstaculizar el fluir de las bendiciones hacia ti y hacia tu familia, enarbolando así estas cosas, ¿no? O sea, no la puedes bendecir porque, por ejemplo, yo voy y esto es un caso real, o sea, yo iba con Dios y le decía, Señor, deshaz esta brujería, o ¿cómo la deshago? Ah, pues voy a agarrar mi Biblia y me voy a poner aquí a declarar números 23, 23, no hay hechicería, no hay brujería que valgan contra Marisa, que valgan, ahí dice contra Israel, contra Jacob, ¿no? Bueno, tú puedes leerte todas las oraciones que van en contra de la hechicería y de la brujería y no necesariamente las vas a deshacer, porque si yo traigo hechicería en mi sangre, en mis líneas de sangre, el diablo va a decir, óyeme, pero ¿qué crees que pasa? Que esta Marisa tiene un certificado y saca el certificado, ¿no? Tiene un certificado que dice que es hechicera. ¿Cómo le vas a hacer? ¿Cómo vamos a quitarle la brujería a esta mujer si ella es hechicera? Primero tendría que no tener hechicería en ella para, para pedir perdón. Entonces, bueno, yo entendí eso, ¿no? Y dije, pues hay que ir y pedir perdón
de mi idolatría, de mi adoración profana, de la hechicería, de las veces que fui a hacerme limpias y me leí las cartas y todas estas cosas, bueno, fui a pedir perdón, pero seguía sin funcionar y yo decía, pero ¿por qué, por qué, por qué, por qué? Ah, porque tenía yo dos bisabuelas que le hacían al ocultismo y a la hechicería de altísimo nivel. Y además es algo que se hereda. Heredas, heredas los espíritus a los que ellas consultaban, heredas los certificados que dicen que ellas eran del oculto y se heredan las unciones de oscuridad. Y hay un video en el que te pongo allí para renunciar a las unciones de oscuridad. Y está en el libro de Jackie Hanselman, la oración para renunciar a esas unciones del oculto. Mi mamá sabía cosas que no debía saber y pasaban cosas. Si se enojaba mi madre conmigo, se me descomponía algo en la casa. Esa es una unción de oscuridad. Entonces, nosotros necesitamos hacer ese arrepentimiento identificativo con el ocultismo de la familia y pedir perdón y decir soy culpable, lo traigo en la sangre, ¿va? Eso es lo que hacemos en las cortes del cielo. ¿Con qué? Con arrepentimiento. Básicamente venimos ante Dios, a su corte celestial, a arrepentirnos, ¿va? Y tú dirías, bueno, ¿hay escrituras que respalden esto de las cortes celestiales? Bueno, Daniel 7 es una muy importante. Ahí está descrito el anciano de días como juez y el Señor Jesucristo que viene y se presenta en la corte. Pero otras, por ejemplo, Daniel 7 y Hebreos 12, muy, muy importantes y no es limitativa esta lista para nada. Zacarías 3, que es el sumo sacerdote Josué que se presenta ante Dios con ropas inmundas y Dios dice, no puedes presentarte conmigo como con ropas inmundas. Y lee Zacarías 3, muy bueno. El Salmo 9, el Salmo 7 hablan de los juicios de Dios. El Salmo 82 habla de Dios como juez, de entidades espirituales que han sido puestas para juzgar a los hombres y los han juzgado con injusticia. Es muy interesante porque ahí habla del alto consejo de Dios, del consejo divino de Dios. Lucas 18, que es la historia de la viuda, y luego tenemos estas escrituras que son hermosas, que es Génesis 18, cuando Dios le dice a Abraham, pues estas dos ciudades se van porque la iniquidad de estas ciudades es demasiado. La perversión en Sodoma y Gomorra ya, ya se acabó, ya me colmaron la copa de la ira y se van a quemar. Y Abraham le dice, ¿no hará el juez de toda la tierra lo correcto? Y se pone a interceder por Sodoma y Gomorra. El Salmo 89:14 dice, la justicia y el derecho son el fundamento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Ves ahí cómo hay muchas escrituras que aunque no diga, esta es la corte celestial o la corte de misericordia, sí habla de Dios como juez, ¿sí? Quiero revisar esta de Génesis 18. ¿Qué dice? Abraham intercede por Sodoma en el versículo 26. Y Dios dice, entonces el Señor dijo, ¿acaso voy a ocultarle a Abraham lo que voy a hacer? Si Abraham va a ser una nación grande y fuerte, y en él serán bendecidas todas las naciones de la tierra, yo sé que él ordenará a sus hijos y a sus descendientes que sigan el camino del Señor y sean justos y rectos para que el Señor cumpla en Abraham su promesa. Fíjate, no es Abraham todavía, porque todavía, no, sí, ya en el 15 ya había, perdón, sí, ya había cortado pacto con él, si no me equivoco. Bueno, en fin, sí, ya. Y entonces el Señor le dijo, puesto que el clamor contra Sodoma y Gomorra va en aumento y su pecado se ha agravado demasiado, voy ahora a descender allá para ver si lo que han hecho corresponde a las quejas que han llegado hasta mí. Si no es así, lo sabré. ¿Ves cómo hay quejas que suben hasta Dios? Pero el problema es que luego tenemos gente y al diablo mismo que va y le levanta las quejas en contra nuestra, y muchas de ellas son injustas, pero otras sí tienen justificación. Y
Y Abraham en el versículo 23 le dice, y se acercó a Abraham y le dijo, ¿acaso vas a destruir al justo con el injusto? Tal vez haya 50 justos en la ciudad, ¿acaso destruirás ese lugar y no los perdonarás por los 50 justos que estén allá adentro? Y continúa Abraham diciéndole a Dios, lejos sea de ti hacer morir al justo con el impío y tratar al justo como al impío. Jamás hagas tal cosa. ¿Acaso el juez de toda la tierra no debe hacer lo que es justo? Y bueno, el problema fue que no encontraron 10 justos y tuvieron que destruir Sodoma y Gomorra con fuego, pero bueno. Ahora, ¿por qué la gente no va a las cortes celestiales? Hay gente que me escribe, oigo tus oraciones, pero no las hago. Hazlas, porque yo no las puedo hacer por ti. Las oraciones son personales, ¿sí? Entonces, es importante que las hagas. ¿Por qué no las hacen? Y lo entiendo porque a mí me pasaba esto. Miedo al sistema jurídico legal en tu país, porque has visto que se cometen injusticias. Miedo a Dios, ese es un miedo espiritual. Es buenísimo tener temor de Dios, es malísimo tenerle miedo a Dios, ¿sí? Miedo a Dios es no me puedo acercar a Él, pero porque no me vaya a matar, no me vaya a fulminar con el rayo divino del cielo. No. El temor de Dios es, eres demasiado santo, demasiado bueno, demasiado perfecto comparado conmigo y entonces estás en asombro ante lo que Dios es capaz de hacer. Eso es temor de Dios, el asombro de Dios. Pero miedo a Dios, Dios dice, acércate a mí y yo me acercaré a ti. Y por eso mandó a su Hijo Jesucristo para que nosotros tengamos un intercesor, un sumo sacerdote, un salvador maravilloso con el que nos podamos identificar. Por miedo al fracaso, a cometer un error en las cortes celestiales. Yo cometí muchos errores en las cortes celestiales, no sabía cómo entrar hasta que no conseguí el libro de Jackie Hanselman. Miedo a ser atacados, es decir, miedo a la represalia por estar haciendo cosas en el espíritu. Pero te voy a decir, hay oraciones de protección en el canal, está el protocolo, ¿sí? Te llevo despacito, hay gente que le gusta ir más rápido. Me dicen, es que a mí me gusta hacer actos proféticos. Yo, pues súper, hay gente en el internet que hace actos proféticos. A mí me gusta protegerlos y por eso hacemos mucho arrepentimiento antes de hablarle a la creación, antes de hablarle a los vientos, antes de hablarle a la tierra y decirle, me reconcilio contigo, ¿sí? Y vas a trabajar conmigo en los propósitos del reino para mi vida. Antes de pedimos perdón a Dios de lo que hemos hecho en adoración profana, utilizando los elementos de la creación. Y miedo a que el pecado oculto sea expuesto. Pues te voy a decir, el pecado se tiene que confesar. Si eres católico, pues irás a confesarte con un sacerdote que tiene que guardarte el secreto de confesión, pero la Biblia en realidad dice que nos debemos confesar ante Dios. A mí Jackie me dijo, por ejemplo, que pecados sexuales es mejor ir y pedir perdón, confesárnoslos con alguien a quien le tengamos confianza. En fin, bueno, pero lo importante es pedir perdón y confesar nuestros pecados ante Dios. Y te voy a decir, pues aquí te dejo unos videos para que los veas y te dejo una lista de videos también y de materiales en la caja descriptiva, no te los pierdas. Y si quieres ofrendar en el canal, te dejo también los datos aquí abajo y nos vemos en el próximo video.